Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas muy bienvenidas acá a nuestro episodio de Posgrado en Voz Propia, el podcast de la Escuela de Posgrado de nuestra Universidad Católica de Temuco. Recuerden que este y más episodios los pueden revivir a través de la página de nuestro canal tvuct.cl y a través del canal de YouTube de Posgrado UCT. En este caso también pueden buscar información sobre los programas de magíster y doctorado a través de la página de posgrado, que es posgrado.uct.cl, donde van a poder encontrar toda esta información referente a los distintos programas de magíster y doctorado de nuestra casa de estudios. El día de hoy queremos conversarles sobre un programa bastante especial que es el Magíster en Ciencias Religiosas, Liderazgo y Gestión Pastoral. Nos acompañan dos invitados bastante especiales. En este caso tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jaime Bascuñán Muñoz, destacado académico con formación doctoral en la Catholic Theological Union de Chicago, especializado en teología práctica y espiritualidad y misiología. Actualmente se desempeña como académico de la Facultad de Ciencias Religiosas y director de este programa de Magíster en Ciencias Religiosas, Liderazgo y Gestión Pastoral. Con más de 20 años de experiencia en contextos interculturales en Estados Unidos, ha dedicado su trayectoria a la formación teológica y al acompañamiento pastoral en educación superior, aportando una mirada profunda, cercana y comprometida con los desafíos del mundo actual. ¿Cómo está, doctor? Un placer tenerlo también en este programa de Posgrado en Voz Propia. Muy bien, un gusto de estar con ustedes. También nos acompaña el padre Juan González, sacerdote y egresado del Magíster en Ciencias Religiosas de nuestra universidad, quien ha desarrollado una trayectoria marcada por la participación activa en espacios académicos como seminarios y congresos durante su etapa de estudios. A lo largo de su camino ha construido una identidad profundamente vinculada al diálogo, integrando su formación académica con su vocación pastoral. Él mismo define su sello como una identidad y práctica dialógica, que hoy guía tanto en su quehacer cotidiano como en sus acciones en el ámbito ministerial. Actualmente también párroco de la parroquia de Ercilla. ¿Cómo está, padre Juan? Un placer tenerlo aquí con nosotros. Muy bien, gracias, y gracias también por la invitación. Sí, párroco de la parroquia de Ercilla, San Judas Tadeo de Ercilla. San Judas Tadeo de Ercilla. Un placer entonces tenerlos a ambos aquí para conversar un poco sobre este magíster que además representa todo lo que es nuestro sello y quehacer universitario también en nuestra Universidad Católica de Temuco. Y me gustaría partir con el director. Doctor, cuéntenos un poquito sobre, en este caso, en un contexto en donde las comunidades requieren líderes con sentido, compromiso y formación sólida. ¿Qué aporta este magíster a quienes desean fortalecer su liderazgo pastoral y también generar un impacto real en sus comunidades? Bien, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante y llena de posibilidades aquí, ¿verdad? Primero que nada, especialmente lo que mencionas en un contexto que es diverso y complejo, se nos presentan muchos desafíos, especialmente en lo que es el liderazgo en las comunidades eclesiales, ¿no? Pero también a un nivel más amplio de organizaciones sociales, ¿no?, que tienen que responder a estas necesidades humanas y dentro del contexto eclesial a las comunidades eclesiales, ¿no? Por tanto, es un desafío a un compromiso mayor y a una formación sólida, como muy bien lo dice la pregunta. ¿Qué nos ofrece? Primero que nada, detenerse, ¿no?, tomar distancia de lo que cada participante en este magíster está haciendo, tomar distancia de sus prácticas y de su proceso de trabajo en las comunidades. Tomar distancia para poder discernir tanto en esta dimensión personal, qué está pasando conmigo frente a estos nuevos desafíos, a estas nuevas realidades. Detenerse también y discernir sobre qué está pasando con la cultura, ¿no? Cuáles son los diferentes valores emergentes, las diferentes formas de expresión que tienen las comunidades y los grupos donde cada uno de los participantes se ubica. ¿Cómo discernir también el contexto social y religioso, ¿no? No solamente a un nivel de la comunidad, pero esta diversidad de expresiones de espiritualidad y religiosas, ¿no?, que se presentan en el contexto cultural.
Por lo mismo, eso representa un desafío mucho mayor y mucho más fino en cómo discernir estas nuevas espiritualidades, ¿no? Estas nuevas formas de expresión desde lo profundo de la persona y de los grupos y de las comunidades. Y por tanto, eso lleva a un discernimiento pastoral, es decir, cómo nosotros, cómo los participantes del Magíster están llevando su servicio pastoral, ¿no? Su trabajo pastoral en las diferentes comunidades, ¿no? Entonces, discernir en estas diferentes dimensiones: personal, cultural, social, religiosa, espiritual y pastoral, ¿no? Y en ese sentido se requiere fortalecer un liderazgo a través de mirar y reflexionar sus propias prácticas en estos contextos que son complejos, ¿no? Sus propias prácticas pastorales o de servicio a las comunidades desde una mirada de las ciencias religiosas, ¿no? Es decir, la teología, ¿no? En diálogo con las ciencias humanas, ¿no? De la sociología, ¿no? La psicología, ¿no? La filosofía, la historia, ¿no? Para poder responder de una forma apropiada a estos contextos. Y finalmente, apunta también lo que aporta este magíster a fortalecer este liderazgo desde una contextualización disciplinaria, precisamente también de estas ciencias religiosas, ¿no? Desde la diversidad cultural y eclesial en una forma mucho más dialogal, ¿no? El hecho de dialogar con las diferentes ciencias nos dispone a dialogar también con las realidades que son diversas, ¿no? y complejas. Por tanto, las diferentes ciencias nos van aportando metodologías, preguntas, ¿no? Que nos van haciendo profundizar estas realidades, ¿no? Es un programa que también busca, en este caso, bastante lo que usted mencionaba, que es discernir, también observar un poco la realidad, en este caso, que viven las distintas personas que quieren también ser parte de este magíster desde sus comunidades, desde, en este caso, sus realidades territoriales. También nosotros Correcto. Estamos en un contexto especial acá en la región de la Araucanía, tenemos bastante comunidades también viviendo. Entonces, este programa también, me gustaría también que pudiera especificar un poco sobre el programa, cuántos años tiene, a quiénes también, cuál es el perfil en este caso del estudiante al que va dedicado. Usted me lo respondía un poco en la primera pregunta, y cuántos son las cohortes en este caso que han tenido a lo largo de los años. Muy bien. Bien, bueno, este es un programa 100% virtual en este momento. Comenzamos con las primeras 2 versiones presenciales, ¿no? Y durante el tiempo de la pandemia tuvimos que hacer este programa de emergencia, ¿no? de trabajar todo el programa online, ¿no? Haciendo una evaluación sobre lo que sucedió en ese tiempo con los estudiantes y con las personas cercanas al programa, con los académicos, vimos que este programa funcionaba muy bien y daba posibilidades mayores en esta modalidad virtual, ¿no? Continúa siendo un programa de 2 años o de 4 semestres, donde 3 semestres son con carga de cursos que se ubican especialmente los días viernes en la tarde y los sábados en la mañana, ¿no? Durante estos 3 semestres, y un 4º semestre donde los estudiantes o los participantes del magíster hacen su trabajo de título o trabajo de grado, ¿no? Entonces desarrollan todo ese tiempo para trabajar acompañado por los diferentes académicos para trabajar su proyecto de grado. El hecho de que sea virtual, eso nos provee también una mayor cobertura más allá de nuestra región. O sea, estamos situados en nuestra región de la Araucanía, ¿no? Pero la idea es que desde esta experiencia que tenemos de diversidad, de interculturalidad, bien o mal hecha, pero tenemos una experiencia al menos de trabajo y de práctica, pudiéramos atraer también a personas que trabajan en contextos pastorales diversos, y que quisieran tener esta profundización, ¿no? esta mirada desde las ciencias religiosas, ¿no? Especialmente en el área de liderazgo y gestión pastoral. Perfecto. Me gustaría pasar a la experiencia de uno de sus graduados, en este caso el padre Juan, que nos acompaña.
dirigirle en este caso la pregunta sobre de que en su servicio, en su camino de servicio pastoral, hubo un momento en donde también decidió seguir formándose. ¿Qué inquietudes o necesidades vio en su labor que lo llevaron también a optar por este programa de Magíster en Ciencias Religiosas? Bueno, en cuanto a las inquietudes, hacía ya tiempo venía aconteciendo en mí, en mi interior, en mi pensamiento, en mi práctica, deseo de sistematizar mi experiencia pastoral, sistematizarla, analizarla, profundizarla también, y también someterla a crítica, para ver si, bueno, también como una forma de profundizar, si lo que yo estaba haciendo era atingente a los tiempos que vivimos, a los contextos donde me situaba, a la cultura, a los desafíos que presenta el mundo, la ciencia, las culturas, al Evangelio. Hacía tiempo que venía dándole vuelta a eso y buscando un lugar. Incluso recuerdo a un profe que fue de la Católica, a Luis Martínez, que me dijo, podía sistematizar tu experiencia, pero hace muchos años. Y buscar un espacio, incluso había pedido antes que poder hacer algo fuera del país, pero no logré concretarlo. Y cuando supe de este magíster, empecé a investigar, a ver, y dije, pero a lo mejor puede ser otro. Y le fui dando vueltas y dije, pero creo que este magíster me ayudaría a lo que yo quiero, y también porque en la ciencia religiosa las concibo como este análisis, la reflexión, esta teología que tiene como de amplio espectro, que puede dialogar con otras ciencias, con otros saberes, tanto de la disciplina académica, como también como los que surgen en otros, o se dan en otros ámbitos de la vida de las personas y de los pueblos. Y entonces hice todos los trámites y quedé aceptado. Y esas fueron las razones por las cuales... Pero quizás mi inquietud más profunda, mi impresión o desafío también era cómo poder servir mejor. Desde el punto de vista quizás del servicio, de los valores, digamos. No tanto por tener más información, sino cómo poder servir también mejor en estos tiempos a mi pueblo. Y usted mencionaba que también tiene muchos años de experiencia. ¿Cuántos años como sacerdote, padre? No sé si serán muchos, pero son hartos. Pero todo mi trabajo ha sido marcado un poco por esta línea de diálogo, de búsqueda de relación. El misterio mismo cristiano de la encarnación, que tiene que ver cómo yo me encarno, que hoy día podríamos hablar también como una dimensión de esa encarnación, la inculturalidad y la interculturalidad, ¿cierto? Esos desafíos siempre han estado como presentes. Importante eso que usted menciona de la inquietud también de poder servir mejor. Eso también... Esa fue la razón, el motivo principal. También. Y el amor al saber también, me gusta saber. Me gusta saber, sí, el conocimiento. Excelente. Sí, porque creo que es también una dimensión fundamental del ser humano, para que se realice como persona y pueda vivir mejor. Y esa sistematización del trabajo, uno lo menciona así como un poco más frío, pero sistematización, ¿eso también lo ayudó, por ejemplo, en su proyecto? Porque el director mencionaba que este es un magíster que dura 4 semestres y el último es el proyecto de grado. ¿Eso lo hizo también en base a su experiencia? ¿Cómo trabajó también ese proceso?
A ver, no sé si respondo bien. El magíster dio respuesta a mi inquietud, me ayudó a la sistematización, a ponerle contenido, a ponerle nombre a las cosas, a ordenarlo. Y la segunda parte de la pregunta era... De su proyecto de tesis, en este caso, Sí, que el sí, proyecto de grado es también, una sí. tesis, ¿cierto? Claro. Sí, Sí, una tesis. claro. Sí, por supuesto que con los medios que medir, los instrumentos, la forma de las entrevistas mismas que podría hacer. Bueno, yo venía realizando, después le puse nombre porque lo encontré acá, conversando con los profes, realizando en el fondo mi pastoral era también algo de investigación. Y venía realizando una investigación como práctica y por eso encontré sentido en el magíster. Y claro, hay un método que no sé si parece que es en la etnografía, que se llama como algo de observación participante. Ese método lo empleé y me hizo mucho sentido porque me di cuenta que lo que yo estaba haciendo parecía que me intimidaba con eso. Pero yo estaba metido en un contexto donde hacía mi pastoral, yo participando de la vida, de la gente, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus expresiones religiosas, de sus formas de celebrar, de sus métodos solidarios, prácticas solidarias. Entonces, sí, por supuesto. Eso lleva un poco igual a lo que decía el director al principio, que es esto de tomar un poco de distancia y ver, en este caso, el contexto de las realidades de las comunidades a las que pertenece en este caso. Y bueno, igual me gustaría preguntarle al director, considerando las distintas áreas de acción pastoral y la formación de líderes pastorales, ¿qué competencias concretas adquieren los estudiantes que luego pueden aplicar directamente en sus comunidades? El ejemplo aquí es claro, está Padre Juan aquí conversando un poco sobre su experiencia en este magíster que le ayudó a sistematizar este trabajo. Cuéntenos un poquito también como director cuáles son estas competencias que adquieren los estudiantes. Sí, en este momento estamos en el proceso también de revisión, de actualización curricular, donde las competencias han ido clarificándose, quizás tomando un nuevo sentido desde esa experiencia que hemos reflexionado, ¿verdad? La experiencia que estaba contando Padre Juan hace una referencia muy concreta, muy directa a las competencias precisamente, ¿no? que se requieren o se invita a desarrollar durante el magíster. Una de ellas es la reflexión teológica, ¿no? Yo diría que esta es una de las competencias que está al centro de lo que le llamamos las ciencias religiosas, ¿no? Y es una reflexión teológica, no solamente reflexionar sobre la fe, sino desde la fe, ¿no? Con herramientas que nos proveen de estas diferentes ciencias humanas, ¿verdad? Entonces, pero el centro, el corazón del trabajo es la reflexión teológica, ¿no? Es una reflexión, como bien lo decía Padre Juan, ¿no? De la experiencia humana, de los valores, ¿no? de las añoranzas, ¿no? De los miedos, de las esperanzas, de los desafíos, etcétera. Pero también desde esta experiencia eclesial de las comunidades, especialmente si tú estás situado en una comunidad, y cómo esa comunidad no es única, pero de alguna forma tiene también una base, ¿no? en una tradición de fe, en una experiencia, digamos, que ha dado sentido, ¿no? Y que tiene que dar nuevos sentidos hoy. Entonces, esa reflexión teológica no es una reflexión solamente que queda a un nivel abstracto, es una reflexión práctica, ¿no? Es una reflexión desde la praxis, ¿no? Hacia la praxis, ¿no? Hacia la transformación. Esa es la primera y es como el centro que cruza, ¿no? Las demás competencias. Una segunda competencia que hemos identificado como importante tiene que ver mucho con lo que mencionaba al comienzo, que es precisamente el discernimiento, ¿no? El discernimiento eclesial, ¿no? Y esto apunta a un análisis crítico de la realidad, ¿no? Desde la perspectiva teológica, ¿no? En diálogo con la ciencia social. ¿Cómo discernimos la realidad? ¿Cómo miramos, ¿no? Con los diferentes lentes, ¿no? Para poder tomar decisiones que son
prudentes, apropiadas, etc. Con estas dos, podemos decir, competencias que son, podemos decir, de disposición a la acción, ¿no? Pero que no quedan sin acción, no están, claro, ¿no? Son apuntan a las dos competencias, que es el liderazgo y la gestión pastoral, ¿no? Entonces, el liderazgo que se promueve a través de estilos de relaciones eclesiales basadas en la corresponsabilidad, ¿no? En el respeto, ¿no? En la participación, en el discernimiento comunitario, ¿no? Y luego se aplica, ¿no? En esta gestión que tiene que ver cómo responder a estas necesidades eclesiales desde el entorno, contribuyendo a procesos de transformación, ¿no? O sea, no se queda solamente a un nivel abstracto, de nuevo, sino apunta a la transformación, ¿no? Ayudar al crecimiento, ¿no? Al desarrollo personal, pero también comunitario, ¿no? A la edificación de la comunidad, ¿no? Importante el concepto de edificación de la comunidad, lo que me lleva igual a preguntarle al padre Juan, y un poco también recapitulando lo que conversábamos al principio de sus experiencias pastoral. ¿Cuáles son las herramientas que usted cree que le brindó este magíster? Ya la habíamos repasado un poquito al principio, pero herramientas como concretas, basadas en las competencias que conversamos con el director, que puede también poner, por ejemplo, en práctica en su comunidad el día de hoy. A ver, podría identificar muchas, pero creo que 3. ¿Cuáles son esas 3? Que yo ya venía poniendo en práctica. Una es desde el punto de vista de la reflexión, y apunto ese centro en el corazón, digamos, del magíster, que es lo que la sustenta, ya la reflexión teológica. Entonces, teologizar la realidad, hacer una lectura teológica de la realidad, de la práctica, hacer de un lugar teológico. Y cuando digo eso me refiero a cosas concretas, me refiero a la gente con la que trabajo, que a través de herramientas o de métodos que el magíster me ayudó también como a decantar. Esto de teologizar la realidad no es una cosa que me va a hacer mí, sino que lo voy haciendo con la gente. Una reflexión, un análisis. Transformar como el quehacer en lugar teológico. No simplemente hacemos algo y lo hacemos y pasó y después hacemos otra cosa y no que lo leemos. Está ahí el discernimiento, ¿ya? Concebir la historia, el quehacer, como un lugar donde Dios se revela. Y eso es maravilloso. Claro, porque en el fondo es vivir en Dios y Dios en nosotros, o vivir el misterio y el misterio en mí. El ser contemplativo. Y yo creo que la contemplación es una dimensión indispensable y que reclama el mundo actual. Entonces, para legislar la realidad, una segunda cosa es que yo venía elaborando algunos métodos y no son tan complejos ni súper en la última, como dice popularmente, chupada del mate, pero que me sirven. Entonces, elaborar métodos pastorales, metodologías pastorales dialógicas, o transversales a todo el quehacer, y que métodos que sirven que me han servido a mí en la práctica para elaborar planes pastorales o proyectos, para su ejecución y también su evaluación. Por eso digo que ese es transversal. ¿Ya? Y cuando digo dialógico no me refiero solamente a un diálogo frío, sino que en relación. ¿Ya? Y de ahí surge también un modo de liderazgo, que ya no es el que está sobre, sino el que está al lado. ¿Ya? Una relación más horizontal, simétrica,
Y yo le puse un nombre que no son conceptos que yo inventé, sino que los escuché por ahí. ¿Cierto? Liderar obedeciendo. Es decir, si nuestro trabajo es en diálogo, entonces tomamos de acuerdo, discernimos. ¿Y qué es lo que tratamos de discernir? La voluntad de Dios. No es que diciendo yo que es la mejor estrategia, sino que es la voluntad. Un esfuerzo por decir, tal es porque eso va a ser lo mejor para uno y un servicio que puede prestar a su pueblo. Discernir la voluntad de Dios desde mi opción creyente. Entonces, desde ahí nos entregamos un mandato reflexionado en conjunto, en esto nos pusimos de acuerdo, y entonces el líder o el guía o lidera obedeciendo a ese mandato y no siendo un autocrata. Por ahí un poco una de las herramientas, ¿cierto? Que decía usted. Sí, me quedó claro y me gustaría quizá ahondar un poquito en el segundo que me mencionó, que es elaborar métodos pastorales dialógicos. ¿Hay algún ejemplo que nos pudiera entregar usted de su comunidad actual, por ejemplo, que haya tenido la oportunidad de poner esto en práctica? ¿Algún ejemplo así como con alguna, el diálogo con alguno de las personas que forman parte de su comunidad? ¿Algún plan, proyecto que usted pudo elaborar? La verdad es que es una práctica cotidiana. Cotidiana. Sí, cuando digo cotidiana me refiero a lo cotidiano y a lo no cotidiano. Cuando se elaboran también, cuando tenemos que tomar decisiones o elaborar un proyecto, ocupamos ese método que lo atraviesa el diálogo y que tiene pasos, que pueden ir dándose pasos. Y esto está inspirado y permeado quizás por una práctica mapuche, que es el netrantum. Es el arte de conversar y de conversar, tomar acuerdos, llegar a acuerdos, discernir, conversar cosas importantes. No es una conversa coloquial, ¿ya? Y tiene varios pasos. Entonces el pueblo mapuche es como maestro de la oralidad, y tiene pasos donde va dando vueltas hasta profundizar y llegar a acuerdos. Me encanta igual esta experiencia, porque en realidad es eso al final, es lo que también mencionaba el director del diálogo, del discernir, tomar también esta distancia de poder ver y también ser parte de esto, y que también lo mencionaba usted, Padre Juan, que es el tema de la horizontalidad, que igual es eso de no mostrarse como un líder así autoritario, sino que se trabaja desde adentro de la comunidad y al lado, en este caso, de las personas. Ciertamente, y eso implica de que uno mismo también se vaya convirtiendo y vaya siendo capaz de caminar con la comunidad. Eso. Y construir cosas más sólidas, porque puede ser que uno vaya adelante y vaya construyendo y todo el mundo se va haciendo algo, pero ¿qué pasa después cuando ese líder no está? O si lo que estamos construyendo en realidad va a tener una solidez, una estructura, o que es producto de una convicción de las personas, o quedan algo más superficial, o simplemente se hizo y después, ¿cierto?, sin este protagonismo, claro, tiene este real compromiso, convicción de las personas. Sí, yo insisto ahí en esto del diálogo. Yo concibo la realidad, y esto me ayuda a la gente también, pero también me ayuda a la gente, las organizaciones, el pueblo mapuche, los campesinos, los pobres. Entonces, yo concibo la realidad así, la concibo dialógica, concibo el Dios nuestro, que es el diálogo, que es relación, el misterio cristiano, la Trinidad misma, y cómo todas las cosas se complementan, y la necesidad de complementarse para vivir en armonía, en paz, en fraternidad, en la búsqueda uno de los grandes aportes que tienen que hacer las religiones, aunque se contaminan también como toda cosa de experiencia humana, pero es el aporte a la paz. Ese también es una de las cosas que me planteo, cómo yo aporto a la construcción de la paz en mi espacio. Quizás no se ve,
pero quizás se va haciendo como la semilla, como dice el Evangelio, que tiene un gran potencial, que es muy pequeñita, pero que puede crecer. Es de verdad emocionante escucharlo también, porque esto es lo que también causa este tipo de programas, este tipo de conversaciones que también se dan a un nivel académico quizá, pero al final es el trabajo que se hace en la práctica, el día a día, y en la transformación de comunidades. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que también puede realizar este tipo de programas, y bueno, igual esto también pasa a un nivel un poco más como de difundir el programa también, y algunos de los aspectos, como por ejemplo el participar en congresos y cosas más que también le pueden llamar la atención a los estudiantes que nos están escuchando, futuros estudiantes que nos están escuchando, que el padre Juan aquí también tuvo la oportunidad de participar de congresos dentro y fuera del país. ¿Qué valor tuvieron también estas experiencias en su formación de poder llevar este conocimiento, quizá incluso el mismo evangelio también afuera de nuestro país? ¿Cómo fue también esa experiencia para quienes nos están escuchando? Siempre el magíster, a través de la dirección, nos invitó a todas las actividades académicas que hay. Algunas no pudimos ir, pero yo participé en las más que pude. Y también, bueno, aquí en la región, en Santiago también estuve en algunas. Yo tenía muchas ganas de conocer a Forna Betancourt, que es una de las personas que admiro en su reflexión filosófica e intercultural y de espiritualidad. Yo sé que ahí lo conocí. Lo logró. Logró conocer su y entonces participé en esa es una posibilidad que da el magíster. Puedes participar en seminarios, en congresos, o en conversas, en mesas que se puedan hacer. Y eso enriquece mucho la formación. Entonces, ¿qué me permitió, si yo pudiera decir así muy en síntesis? Bueno, asimilar nuevos conocimientos y saberes. Digo asimilarlo no en el sentido de manejarlos como una especie de acumulación de conocimientos, sino que se hacen práctica y que se hacen vida, que orientan la vida. Cuando uno asimila, cuando uno come, asimila, dice. Entonces asimilar, o sea, transformar el conocimiento o lo académico en vida. Eso. Y ayudar a ponerle nombre a las cosas, a los fenómenos, a las cuestiones sociales de la sociedad, tanto como de personas, como de sociedad entera, ponerle nombre a lo que está pasando, saber interpretar, poner el nombre preciso, porque a veces se nombran cosas nuevas con nombres viejos. Hay que buscarle el nombre para poder decir eso, que lo diga. Pero como dice Jesús, no se puede echar vino nuevo en vasijas viejas, ni el vino nuevo en vasijas nuevas. Entonces eso de ayudar a poner nombre a esto que está pasando, ¿qué es lo que es? ¿Cómo lo podemos? En ese sentido yo creo que la importancia de hacer como nuevas hermenéuticas, poder interpretar una lectura en el contexto que uno está, de la realidad, del Evangelio, y dar luz a las comunidades. Mis comunidades que me toca ahora son muy pequeñas, son muy frágiles, y casi algunas con muchas deprimidas prácticamente. Entonces, animar, ayudar a poner en mente lo que le está pasando, descubrir el sentido de lo que está pasando, reinterpretarlo, levantarlo. Y bueno, y fortalecer la esperanza, que ahora justo estamos en tiempo pascual, ¿no? Que la última palabra no la tiene
ni la injusticia, ni la marginalidad, ni la muerte, sino lo tiene la vida. Entonces, más allá de esas situaciones, hay un grito de Dios que dice que la vida es la última palabra en la resurrección de Jesús. Doctor Bascuñán, igual esto es bastante profundo lo que estamos tocando, o sea, son experiencias de vida las que comenta también el Padre Juan, y es difícil de repente como materializarlo en un programa así que también dialoga con otras ciencias, por ejemplo las ciencias sociales y todo. Además, este programa en su modalidad 100% online, que igual eso es también como lo interesante de este programa, que llega y tiene amplia cobertura no solo aquí en nuestra región, que también tiene un contexto particular, sino que también en todo el país, incluso afuera. Nos conversábamos un poquito en off que también han habido estudiantes de otros países en este magíster. ¿Cómo puede también usted valorizar este tipo en este caso, que el magíster tenga esta modalidad, que además se tomen estos temas tan intensos finalmente, porque es eso, la experiencia humana, es la vida de cada persona, que también van de cierta forma influyendo estos nuevos líderes que se forman en este magíster? Sí. Escuchando a la experiencia de Padre Juan, ¿no? Uno quizá de los principios, ¿no? que tenemos también como programa, es que nadie puede, en el programa, en los participantes, nadie puede sentirse fuera de la conversación, ¿no? Todos son importantes, todos tienen que ser activos participantes del programa. No son solamente, las personas no pueden venir solamente a escuchar y ponerse al día de qué está pasando, sino son activos participantes, ¿no? Entonces, y esto lo hace profundo, porque todo al entrar en esta conversación profunda, en esta dimensión dialogal, ¿no? De profundidad, hay mucha generosidad en el sentido de abrirse, ¿no? Desde la experiencia que cada uno está compartiendo, ¿no? Y eso lo hace muy rico, ¿no? Lo hace desafiante, lo hace mirar nuestras propias experiencias de una forma diferente, ¿no? En ese sentido nos empieza a transformar también, ¿no? Empieza a ver, mira, la realidad no es solamente como yo la veo, ¿no? Es una forma particular, pero los demás también tienen las mismas experiencias y la ven de una forma diferente. Entonces, eso da esta complementariedad muy fantástica en el sentido al momento de compartir. El hecho de que sea un programa virtual nos ayuda precisamente a dar una mayor cobertura más allá de nuestra región, como lo dije al comienzo, ¿no? Y escuchar experiencias, esperamos, de otros países también, ¿no? de otras latitudes, ¿no? En este momento aún no hemos tenido personas de otro país en el programa como estudiantes, ¿no? Sí, de otras regiones, más allá de nuestra región de la Araucanía, pero sí hay interesados en este momento para una próxima versión de otros países, ¿no? Ya de Argentina, Colombia, Venezuela, creo que hay Perú, y nos encantaría, ¿no? Tener a estas personas en esta aula virtual, en este proceso dialogal, para poder compartir esas experiencias y profundizarlas, reflexionarlas teológicamente, discernirlas, ¿no? Y que de vuelta cada persona lleve la integración, ¿no? de lo que ha escuchado y pueda devolverlo en servicio a esas comunidades, ¿no? Y esa es la gran virtud que tiene la virtualidad, ¿no? En el sentido de que nos abre, ¿no? a una mayor diversidad. La diversidad en este caso de estudiantes, de realidades que también pueden ser parte de este programa. Padre Juan, le quiero preguntar en este caso sobre su trayectoria, un antes y después, en este caso, mirando también esta trayectoria antes y después del magíster, ¿qué oportunidades o nuevos caminos se abrieron para usted gracias a esta formación en el magíster de Ciencias Religiosas? Así específicamente, el poder
participar en otras instancias de reflexión con otras disciplinas, también movimientos que están produciendo conocimiento fuera de la academia, pero cómo se complementan. Entonces, esa es me abrió esta imagen esas posibilidades de participar en esas instancias, que tiene que ver con lo que también decía Jaime, ¿cierto? El profesor Jaime, con esta pluralidad, ¿ya? Y las diversas conocimientos y saberes que se aportan desde la academia, desde otras instancias, como decía, desde otros movimientos o agrupaciones sociales que están también reflexionando y que sobre todo sueñan con lo que, con el buen vivir, diríamos, que buscan, que sueñan como con una sociedad nueva, que sueñan con la fraternidad, que sueñan como con un mundo alternativo. ¿Ya? Entonces, en esas instancias he podido participar. Esa es una de las posibilidades. Y lo otro es ir avanzando y continuar soñando. Quizá esto sea como muy utópico, pero en una práctica y una pastoral postcolonial. Yo después al volver a leer mi tesis me di cuenta que yo lo que estoy proponiendo que es otra. Postcolonial, no hegemónica, ni etnocéntrica o eurocéntrica, pero etnocéntrica que se sea más amplia en ese sentido. Y con fórmulas o con proyectos, pero más que nada en la forma, que no sea monocultural. Porque actualmente se aplica casi en los métodos pastorales o la fórmula, una para todos, y la realidad es diversa. Los contextos son distintos, las culturas son distintas, y es una riqueza. La diversidad es una riqueza, digamos. Sin esa diversidad no habría armonía. Entonces, yo sueño con eso. En esa línea, ese es como parte de la respuesta a la segunda parte de la respuesta a la pregunta, digamos. Claro, de oportunidades que se abren también mirando un antes y un después en su trayectoria. Claro, sí. Y claro, es bastante, no es utópico, no creo yo que no es utópico eso de pensar en una pastoral. Sí, pero y claro, no, totalmente de acuerdo con usted y creo que este magíster permite esto, o sea, estos programas permiten este diálogo. Me imagino que usted sigue en contacto también con el doctor Bascuñán, me imagino que también ahí conversan obviamente de todo lo que se ha podido lograr a través de esta experiencia. Sí, no siempre, porque no nos queda mucho tiempo. Uno vive ahí. Pero el otro día nomás le decía, bueno, si tienes algunos otros artículos, libros, por favor envíamelos a leer, para leer. Eso es importante, ¿no? Los encuentros posteriores también, ¿no? de pedir información, de estar atento, digamos, a qué está sucediendo con los nuevos artículos, las nuevas lecturas, quizás. Y eso me llama la atención también de Padre Juan, siempre está atento a continuar formándose, ¿no? La participación, eso lo hace. Y eso es importante, ¿no? Que el magíster no es la última, el último eslabón de la formación, ¿no? Tiene que seguir, tiene que dar ese apetito, ¿no? A seguir formándose, a seguir buscando nuevas formas de entender, de conocer, ¿no? Y también de responder a estos nuevos desafíos. Director, Padre Juan, les comento que estamos llegando ya casi al final de nuestra entrevista. Me gustaría cerrar este episodio preguntándole al director, también pensando en los profesionales y agentes pastorales que deseen fortalecer
su liderazgo y generar un impacto significativo en sus comunidades, como aquí el ejemplo claro que es el Padre Juan, que también está en constante búsqueda de reconocimiento, y eso es digno también de un estudiante ejemplar de un programa como este. ¿Qué mensaje les daría para motivarlos a elegir este magíster en ciencias religiosas como una oportunidad para poder crecer y servir con mayor profundidad? Bueno, primero que nada, decir de que la experiencia que hemos tenido con el magíster ha sido muy satisfactoria en el sentido de ver a las diferentes personas volviendo a sus quehaceres pastorales, si se quieren, ¿no? Da gusto el ver cómo cada uno ha ido avanzando en este proceso. Y nos gustaría también que otras personas que se sientan llamados a servir y liderar en sus comunidades, a entrar en este magíster y verlo no solamente como una especialización en algo más, sino como un proceso también de transformación personal y pastoral. Creo que ese es ahí donde se nota que el magíster ha ido dando sus frutos, ¿no? En esa transformación, en la forma de pensar, en la forma de ver, en la forma de reflexionar, en la forma de buscar, de ver la realidad, ¿no? Elegir este magíster es optar por un liderazgo que no se improvisa, ¿no? Es decir, y yo creo que nadie lo improvisa, pero al menos la idea es que vaya siendo más profundo, más reflexionado, capaz de escuchar más, ¿no? De interpretar para aportar a procesos de transformaciones que necesitan nuestras comunidades hoy en día, ¿no? Y responder mejor a ese llamado de ser sal y luz para el mundo, en un mundo que cada vez necesita mucho más de nuestra palabra, ojalá que sea una palabra de vida, ¿no? Y que transforme también la vida. Doctor Jaime Bascuñán Muñoz, director del Magíster en Ciencias Religiosas, Liderazgo y Gestión Pastoral, y también el Padre Juan González, párroco ahí de la parroquia de Ercilla. En este caso fue un gusto también tenerlos aquí en este programa, conversar con ustedes de este magíster, y también a las personas que nos están escuchando, por supuesto, que queden interesados en poder participar de este programa. Están todos invitados, invitadas a ser parte de este magíster, que es súper llamativo, es súper llenador también. La experiencia de Padre Juan lo decía así. Fue un gusto tenerlos aquí con nosotros en esta conversación. Muchas gracias, David. Un gusto para mí, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, y bueno, a ustedes auditores también que nos están viendo, también televidentes. Pueden revivir este y más capítulos a través de nuestra página del canal tvuct.cl y a través del canal de YouTube de posgrado.ct.cl. Ahí esta es la página donde pueden buscar mayor información para poder revivir estos episodios y ver los distintos programas de magíster y doctorado que tenemos en nuestra Universidad Católica de Temuco. Nosotros nos encontramos en un próximo episodio de Posgrado en Voz Propia. Nos vemos.